¿Alguna vez has sentido una presencia en una habitación vacía? Imagina esa sensación multiplicada por 100, atrapada en una mansión que el tiempo olvidó, pero que las almas en pena se niegan a abandonar. Hoy, te llevaré a un lugar donde las sombras parecen tener voluntad propia y los susurros viajan en corrientes de aire helado. Hablaremos de la mansión Blackwood, un nombre que se pronuncia en susurros, un lugar maldito por la tragedia y consagrado al horror. Prepárate, porque lo que estás a punto de escuchar podría cambiar para siempre tu percepción de lo que ocurre cuando las luces se apagan. Mi nombre es Jorge Alonso, y esta es la aterradora historia de la mansión donde las sombras cobran vida. ¿Qué convierte a una casa en un hogar? ¿Es la calidez de las risas, los recuerdos compartidos o la simple presencia de quienes la habitan? ¿Y qué ocurre cuando todo eso es reemplazado por el silencio y la tragedia? Cuando los ecos de la vida se apagan y solo queda el vacío resonando en los pasillos. La mansión Blackwood fue construida en 1888 por Alistair Blackwood, un magnate que soñaba con un linaje eterno y una casa que resistiera el paso del tiempo. Pero la fortuna se tornó tragedia. Una epidemia de difteria se llevó a sus hijos y su esposa Elara, devastada por el dolor, se quitó la vida en el invernadero, rodeada de las flores que alguna vez cuidó. Alistair, consumido por la pérdida y la culpa, fue hallado muerto en su estudio, dejando solo una nota ininteligible, escrita con mano temblorosa. La mansión, símbolo de éxito y prosperidad, se convirtió en mausoleo y fue sellada, abandonada a la naturaleza y al olvido, como si el tiempo mismo la hubiera condenado. Décadas de silencio la envolvieron, pero los lugareños juraban ver luces en las ventanas y sentir una presencia expectante, como si la casa respirara en la oscuridad. La casa dejó de ser solo una propiedad abandonada. Se transformó en una entidad con memoria, guardando secretos en cada rincón. El abandono no la vació, sino que la llenó de una energía oscura y paciente, como si esperara el regreso de quienes la habitaron. Así, la mansión Blackwood se convirtió en el epicentro de leyendas y temores, alimentando la imaginación de generaciones enteras. Un lugar que parecía esperar, agazapado en las sombras, a que alguien se atreviera a despertar a los que nunca se fueron, a romper el hechizo del silencio. Y ese silencio, lejos de ser paz, era la antesala de algo mucho más inquietante, un susurro constante que invitaba a descubrir los secretos que aún permanecen ocultos. El letargo de la mansión Blackwood se rompió en los años 50, tras décadas de abandono y silencio, cuando la modernidad intentó abrirse paso en sus muros cargados de historia y tragedia. Un ambicioso promotor inmobiliario quiso demoler la mansión para dar paso a un nuevo desarrollo, convencido de que el pasado podía ser borrado con maquinaria y concreto. Un equipo de topógrafos y arquitectos fue enviado a inspeccionar el lugar, pero pronto reportaron sensaciones inquietantes. La sensación de ser observados, herramientas que cambiaban de lugar por sí solas y susurros que se desvanecían al intentar grabarlos, como si la casa misma jugara con ellos. El arquitecto jefe, Arthur Penhaligon, escribió en su diario: «Es como si la casa se opusiera a nosotros. Las puertas se cierran solas, las medidas cambian y el aire se vuelve más pesado con cada paso». El incidente decisivo ocurrió una tarde, cuando dos obreros escucharon el llanto de un niño proveniente del cuarto infantil, una habitación sellada por décadas y que nadie había abierto desde la tragedia original. Al entrar, hallaron huellas descalzas en el polvo, pequeñas y perfectamente marcadas, que se detenían en el centro de la habitación, sin rastro de entrada o salida, como si hubieran surgido de la nada. El equipo huyó aterrorizado y Penhaligon sufrió una crisis nerviosa, hablando de una mujer de blanco y un hombre sombrío que recorrían los pasillos, figuras que parecían surgir de las sombras mismas de la casa. El proyecto fue abandonado abruptamente, citando complicaciones estructurales y psicológicas en los informes oficiales, aunque la verdadera razón nunca se discutió abiertamente. Estos testimonios, provenientes de profesionales escépticos y racionales,
se convirtieron en la primera prueba tangible de que las tragedias de los Blackwood no murieron con ellos, sino que persistían en los muros. La casa se volvió un sitio activamente hostil, no solo un lugar abandonado, sino un ente que rechazaba cualquier intento de cambio. Los registros oficiales apenas insinúan la verdad. La mansión había comenzado a responder a la presencia de los vivos, como si despertara de un sueño profundo. Así, el eco del dolor y la desesperación de los Blackwood se arraigó aún más en la casa, esperando nuevas víctimas que se atrevieran a cruzar su umbral. Desde entonces, la mansión no solo guarda recuerdos, sino que los revive, repitiendo sus tragedias para quien quiera escuchar. Cada intento de intervención, cada proyecto de restauración o demolición, solo parece fortalecer su misterio y su resistencia. La historia de la mansión Blackwood apenas comenzaba a despertar, y su leyenda se extendía más allá de sus muros. Y el abismo, por primera vez, devolvía la mirada, prometiendo que lo peor aún estaba por venir. Con la llegada de la era digital, la mansión Blackwood se transformó en el reto supremo para los cazafantasmas modernos, atrayendo a equipos de todo el país con la promesa de fenómenos inexplicables y una historia oscura que parecía cobrar vida propia. El equipo Spectre Seekers, en 2008, transmitió en vivo su investigación, captando fenómenos sutiles. Picos en medidores EMF, orbes flotando y respuestas inquietantes en la Spirit Box. La audiencia, conectada desde sus casas, fue testigo en tiempo real de sucesos que desafiaban toda explicación lógica. La medium Cassandra, parte del equipo, sintió presencias intensas, una mujer triste y solitaria en el invernadero, y una energía furiosa y opresiva en el estudio de Alistair, como si la casa misma protegiera sus secretos con recelo. El clímax llegó a las 3 de la madrugada. Una cámara fue arrojada violentamente por una fuerza invisible y una voz infantil susurró, clara y amenazante: «Fuera». El equipo quedó paralizado por el miedo. Al revisar las grabaciones, descubrieron una figura oscura y alta, materializándose detrás de un investigador, permaneciendo allí un minuto entero antes de desvanecerse en la penumbra, como si vigilara cada movimiento. Nadie la vio en el momento, pero el terror era palpable en el ambiente, y el equipo sintió que algo los observaba desde las sombras. Tras la visita, varios miembros reportaron actividad paranormal en sus propios hogares. Objetos que se movían solos, pesadillas recurrentes y la constante sensación de ser observados incluso en la seguridad de su casa. Era como si la mansión hubiera dejado una marca invisible en ellos, una huella que no podían borrar. La investigación de los Spectre Seekers se convirtió en advertencia para otros. La mansión no solo se defendía, también contraatacaba a quienes osaban perturbar su paz. Las pruebas captadas fueron de las más convincentes jamás registradas en el lugar y se convirtieron en referencia obligada para investigadores paranormales de todo el mundo. Desde entonces, la reputación de la mansión solo creció, alimentada por titulares, rumores y relatos de quienes se atrevieron a cruzar su umbral. Y cada nuevo visitante, al entrar, se arriesgaba a llevarse algo más que un simple susto, la posibilidad de que la mansión nunca los dejara ir del todo. Las historias más inquietantes de la mansión Blackwood provienen de gente común. En 2015, 4 universitarios entraron por una apuesta. Lo que empezó como aventura terminó en terror. Sintieron un frío antinatural y escucharon un piano tocando solo. Al entrar al salón, la música se detuvo y el piano estaba cubierto, inmóvil. Al intentar salir, la puerta principal estaba bloqueada. Uno de ellos, David, gritó desde arriba. Juraba haber visto a una mujer de blanco desaparecer en la oscuridad. En 2018, un fotógrafo captó un rostro pálido y demacrado en una ventana. Al revelar la foto, el rostro era borroso, como una doble exposición fantasmal. Los relatos coinciden: cambios bruscos de temperatura, sonidos inexplicables, apariciones fugaces y una sensación abrumadora de tristeza y malevolencia. No buscan fama, solo sentido a lo que vivieron,
La mansión sigue activa, sus fenómenos continúan hasta hoy. Cada testigo añade un nuevo capítulo a su leyenda. La casa parece alimentarse de cada experiencia, volviéndose más poderosa, y quienes entran, rara vez salen igual. La mansión Blackwood no es solo una leyenda, es una advertencia viva. ¿Qué habita realmente en la mansión Blackwood? Existen varias teorías, pero todas coinciden. La casa está saturada de una energía que no pertenece a nuestro mundo. La teoría más común habla de los fantasmas de la familia Blackwood, atados por la tragedia. El Ara, la dama de blanco, los niños, presencias juguetonas, y Alistair, una sombra dominante. Otra hipótesis sugiere que la mansión es un eco psíquico, donde los eventos traumáticos se repiten como una grabación en bucle. Algunos creen que entidades inhumanas, atraídas por el sufrimiento, se disfrazan de los Blackwood para generar miedo y alimentarse de la energía de los visitantes. Otros proponen que la mansión es un punto débil en la realidad, un portal donde nuestro mundo y otros se superponen. Sea cual sea la verdad, la mansión desafía las leyes de la lógica y la física. Es un lugar donde el dolor y el misterio se entrelazan, y donde lo inexplicable es la única constante. Blackwood no solo guarda secretos, los protege con uñas y dientes. Hemos recorrido los pasillos de la mansión Blackwood y escuchado los ecos de su historia. La casa es un monumento al dolor, donde el pasado nunca muere y las sombras parecen tener conciencia. ¿Son los espíritus de una familia destrozada o algo más antiguo y siniestro? Quizás nunca lo sepamos. La mansión guarda sus secretos, ofreciendo solo fragmentos de su verdad. Es un recordatorio de que hay puertas que es mejor no abrir, aunque la curiosidad humana siempre regresa. La leyenda de Blackwood seguirá atrayendo a los valientes y a los necios, y la casa esperará, paciente, a su próxima víctima. Y ahora te pregunto, después de todo lo que has escuchado, ¿te atreverías a entrar?